Yo siempre oí, en mi país oí una palabra que decía que cuando el gato no está, los ratones andan de fiesta. Eso es un dicho cubano, ¿verdad? Ana María, eso es un dicho cubano. Y, y es así, pero qué bueno, dice que hoy comenzamos la escuela dominical con habíamos 3 personas y cantamos el coro a la escuela dominical. Y me trajo a la memoria porque me recuerdo que yo pastoreé una iglesia hace varios años. Y un día comenzamos la escuela dominical con 2 personas. Y yo me acojo a lo que dice la Biblia, que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está el Señor. Y siempre el plato se sirve, la comida se sirve y es para el que se la come. Pero me da gozo verlos a ustedes aquí en este día. Y oremos por el pastor, lo que supe ayer del pastor que está muy visitando varias iglesias y en reuniones. Y ustedes saben que Dios ha comenzado a hacer una obra poderosa en España. Tal vez cuando Él venga yo voy a dejar que le dé la historia de España, pero España fue un imperio y ese imperio pues dejó de ser imperio. La emigración acabó con ese imperio y ese imperio pues se guió por la Iglesia Católica, pero se cansaron de la Iglesia Católica y ahora muchos de ellos no creen ni en la luz eléctrica. Ahora son ateos. Pero en medio de eso, hermanos, se han plantado más de 100 iglesias nuestras y hay un gran congreso y muchos españoles están viniendo al Señor. Sabe que eso es muy importante. Nosotros somos de la madre patria. Mi abuelo vino de allá, de la Canaria. Y dice que vivía en Cataluña. Él no sé, de mucha familia está en Cataluña, él va hasta allá. Y Dios sabe las cosas, lo que está haciendo. Hay muchos a costa allá que necesitan a Dios. Y nosotros, pues, yo considero que esta iglesia es una iglesia misionera. La iglesia de New Harvey es una planta de lanzamiento. Y mientras que en esta semana, cuando el pastor me dijo que yo le predicara hoy a ustedes, a mí ya me gusta oír a otro que predique. Pero me siento feliz porque puedo servir a Dios. Y aún en los años que tengo, pues me siento bien. Y me siento bendecido de Dios. Y siento la presencia del Señor. Anoche me gocé en el aniversario de la iglesia del Hijo Mayor en Hialeah. Estuvimos allí anoche. Y de verdad que me gocé ver una iglesia poderosa. Allí había más de 300, alrededor de 400 personas. Había anoche allí. Y me gocé mucho en todo este tiempo tan maravilloso que disfrutamos anoche en esta amada iglesia. Y lo que me gocé tanto, ver tantos jóvenes que hay allí que adoran al Señor. Y de verdad que me sentí bendecido, conversé con algunos de ellos y le dije, ustedes son la antorcha, los hombres y mujeres del momento. Y nuestro gozo es ver el ministerio poderoso de Jesucristo. Pero mientras que en esta semana, en oración y ayuno aquí en el templo, le decía a Dios que le iba a hablar a ustedes. Yo llevo aquí ya casi 20 años aquí, y le he predicado muchas veces y le decía a Dios. Y mientras que estaba en ese tiempo, miraba la visión que se plantó ahí. Y Dios me llevó a esta escritura que voy a basar un pensamiento. Quiero hablarle del plan de Dios o el propósito de Dios. ¿Sabía usted que Dios tiene un plan con todos los seres humanos? No hay persona en esta tierra que pueda decir o pueda ignorar que Dios tiene un propósito bueno con usted y con cada uno de nosotros. Otra cosa que le digo es que Dios nos ama. Ese amor eterno que Dios nos tiene a nosotros, dice que es un amor inmutable. No cambia, no se mueve. Pero quiero que abran su Biblia, lo que tienen su Biblia en el libro, en la que le tiene electrónico,
Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 19. Repito, capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, versículo 16 al 19. Pueden quedarse de pie, sentados, puedan estar de pie, pero quiero que abra su corazón. Es una palabra que recibí de Dios y quiero ser fiel. Voy a ser breve, yo no soy predicador mucho tiempo, pero sí me gusta dar lo que recibo de Dios. Yo soy predicador de inspiración. Yo puedo ir a los libros, puedo ir aquí, allá, pero siempre pido que cuando voy a predicar que Dios me dé una escritura. Y después empiezo a escribir papelitos. Y entonces me siento en la casa y esos papelitos lo uno y hago un pequeño bosqueo. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo, quiere decir el sábado, entró en la sinagoga, quiere decir en el templo, conforme a la costumbre, porque era costumbre de los judíos, ir a adorar allí ese día. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escucha esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Si no hablara una palabra más, pudiera irme de este lugar sabiendo que tu palabra ha sido buena y edificante. Gracias por la palabra de la escuela dominical del amor y el perdón, que fue el tema de esa clase en este día. De la reconciliación entre dos hermanos que estaban enemistados. Señor, pero gracias por este tiempo, por las alabanzas que se cantaron aquí, han sido, cada una de ellas refleja algo especial de parte tuya. Gracias por esta palabra, Señor. Espíritu Santo, ministra ahora, que seas tú que es conocedor a fondo de lo que necesitamos en este día, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo le hablaba a ustedes, yo pienso mucho en esto y me gusta repetir mucho esto, de que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Cuando yo estudio la Biblia y veo lo que Dios enseña en la palabra, pues Dios siempre ha usado la estrategia, levanta hombres y mujeres, los levanta a través de todos los periodos de tiempo y a través de todas las circunstancias, pues Dios levanta esas personas para acometer precisamente lo que Dios está interesado en hacer. ¿Sabía usted, hermanos, que el plan de Dios es que nadie se pierda? Dios levanta hombres en esta tierra para proclamar el Evangelio. Pero en este día, cuando yo miro a la persona de Jesucristo, dice que Jesucristo vino a cumplir un ministerio triple. Y de eso quiero hablarle en este día. Dice que Jesús, al tener este ministerio triple, lo primero que dice que vino a predicar buenas nuevas. Cuando se le dio el libro, el rollo, el pergamino, como lo tenían en ese tiempo, dice que abrió la escritura en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Por eso dice, y se le dio a leer y leyó. Y cuando leyó esta escritura, se la adjudicó a él. Era él, el Mesías, el Dios prometido. Era el milagro sobrenatural que Dios venía. Donde comenzaba un tiempo, una nueva dispensación. Donde comenzaba un tiempo de esperanza y de felicidad para los seres humanos.
Cuando Malaquías cierra el libro de Malaquías, durante 400 años, no hubo una voz en Israel que se levantara con un mensaje, porque el profeta Isaías, Malaquías, había dicho que vendría cuál Elías. Y ese cual Elías que vino, la voz en el desierto que se levantó, fue Juan el Bautista, que vino con un mensaje de arrepentimiento y de reconciliación, que vino para hablarle al pueblo. Y aquel mensaje poderoso, difícil de entender, de asimilar, cuando el pueblo estaba perdido y estaba separado y todo parecía que no había ya solución para los seres humanos, llegó el tiempo de Dios. Llegó el cumplimiento de la profecía. Llegó la hora de Dios desenvainar el evangelio poderoso de Jesucristo. Y Dios, haciendo ese milagro, el mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para enseñarnos que Jesucristo es el mediador. Primero que de Jesucristo, Él dice que he venido a predicar buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas noticias. Dice a dar noticias buenas. Dice que trajo un mensaje de salvación. Un mensaje de liberación. A los cautivos, a los necesitados. Ese mensaje poderoso de Dios. Y yo pensaba en estos días y he estado pensando y orando a Dios desde que entré a esta nación. Esta nación de América es una nación que necesita a Dios. Esta nación se ha ido apartando de Dios en medio de las circunstancias. Pero cada uno de nosotros que Dios ha depositado la responsabilidad. Dios ha depositado en usted. Es que usted, la iglesia, sea el portador de estas buenas noticias, pues, para anunciar el evangelio de Jesucristo. Fíjense, hermanos. Yo vuelvo a repetir, Dios tiene un propósito y un plan, pero me gusta pensar en esto y analizar. Dios no lo va a obligar a usted. Dios no obliga a las personas. Depende de usted, depende de mí. Dios trabaja con usted, Dios trabaja conmigo, pero depende de que yo tenga la buena disposición. Viene a mi mente, mientras le digo esto, una historia en la Biblia del pueblo de Israel. Cuando Moisés estaba delante del mar y con el pueblo, y detrás venía Faraón con todos sus ejércitos a aplastarlo y a destruirlo. Cuando Moisés estaba allí, recibe Moisés la orden de Dios y le dice: dile al pueblo que marche. ¿Qué le está diciendo? Dile al pueblo que siga adelante. Delante está el mar. Era imposible. Pero dile que marche. Y tuvieron que entrar en medio de las aguas. Tuvieron que dar un paso adelante y entrar allí. Y cuando ellos se decidieron a marchar hacia adelante, se abrió el mar. Dios hizo el milagro. Cuando Dios ve la buena disposición suya y la actitud mía y de cada uno de nosotros, Dios va a comenzar a hacer el milagro. Dios va a comenzar a actuar en favor suyo. Todos nosotros pasamos por prueba y calamidad y sufrimiento en esta tierra. Mi esposa ha estado en estos días en una calamidad difícil, en problemas y circunstancias. Pero detrás de todo eso, ahí está Dios. Ahí está el Señor. Yo siempre he creído de los tiempos que conozco a Dios, que todo cumple un propósito. Para bien, aunque yo no lo entienda. Pero Dios está ahí. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las calamidades, ahí está Dios. Pero Dios está esperando que usted y yo demos un paso y nos arreglemos con Dios en esa reconciliación para que Dios comience a obrar a favor suyo y a favor mío. Por eso este mensaje que traía Jesucristo de paz, era un mensaje de amor.
Y yo me quedo ahí cuando pienso en el amor. Dice que el amor, y ahora el amor permanece para siempre. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios es amor. Dios siempre nos ama. No importa. No importa dónde el laberinto que vaya la persona, pero ahí está el amor de Dios en esa persona. Y lo grande de este mensaje, que traía un mensaje de esperanza para el pueblo, de esperanza para las naciones. Dios le había dicho a aquel gran hombre de Dios llamado Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Y ahora en ese tiempo, al venir Jesucristo, todas las naciones iban a ser bendecidas. Hay una esperanza para aquellos hombres y mujeres que le pueden creer a Jesucristo. Esa esperanza no falla, esa esperanza tiene que estar ahí, porque si nuestra esperanza está en las cosas que nos rodean, muy pronto vamos a claudicar. Me gustó mucho el himno que cantaba: no podemos volver hacia atrás. No podemos volver hacia atrás. Es necesario que usted y yo marchemos adelante, mirando a Jesucristo, como dice palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Dios venía a traer un mensaje de compasión, de misericordia, de esa compasión. El hombre estaba perdido, el hombre había caído, le había fallado a Dios desde el día que el hombre pecó. Pero a través de todos los periodos de tiempo, como decía al comienzo, Dios ha trabajado y sigue trabajando. Como yo digo, dicen en mi país, Dios está cocinando. Dios nos está sancochando. Como dicen los puertorriqueños, el sancocho. ¿Sabe que me gusta el sancocho? No el que le echan a los cerdos, pero el sancocho me gusta, hermanos. Ajiaco. Qué bueno, eso mismo. Y Dios ahí nos tiene a todos. Uno es puertorriqueño, el otro es cubano, el otro venezolano, el otro peruano, en fin, pero a todos nos ha traído aquí. Y todos somos una gran familia. Esa familia que nos ha unido, hermano, y nos tiene ahí. Con el propósito, como en esta nación, hermano, de convertirnos en la sal de la tierra, en convertirnos en la luz del mundo, en convertirnos, hermanos, en los comunicadores de la palabra del Señor. Pero quiero entrar aquí en lo que cuando estaba y mirando la visión de la iglesia, yo cogí ahí en este puntico que estaba analizando y estaba copiando. Copié lo que hay ahí. Dice que vino a sanar. En segundo lugar, Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí quiero llegar. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabía usted lo que es un quebrantado de corazón? Son las heridas emocionales que el pecado nos hizo a nosotros. Son las heridas, ¿sabe qué? Emocionales, ahí donde se asientan todas las cosas, ahí en el alma, en las emociones y todo eso. Hay muchos heridos. Estamos en estos tiempos, vemos, hermanos, que a una persona que cometió un pecado hace 30 años, pues le sacan ese pecado que hizo 30 años. Yo digo, bueno, los hombres no perdonan, pero Dios sí perdona. Dios sí perdona, hermanos. Es muy importante esto. Y dice que vino a sanar a los heridos emocionalmente. ¿Cuántas heridas que las personas tienen, hermanos? Los sufrimientos y el perdón, como hablaba la clase de la escuela dominical. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino en su ministerio, cumplió con lo que Él había venido a hacer a esta tierra. Pero Dios delegó ese ministerio sobre la iglesia, sobre usted, sobre cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para poder hacer la obra que Dios nos ha entregado en las manos. Entonces lo primero que vamos a hacer como iglesia,
cuando dice, donde vienen las personas, van a recibir sanidad aquellos que tienen heridas emocionales, sufrimiento, calamidades. Ahí está esa herida, viene para sanar emocionalmente. Número 2, dice ahí donde las personas van a encontrar los deprimidos. ¿Cuántas personas deprimidas pasando por situaciones cuando mira que esto no, si lo mira humanamente no tiene solución? Pero la iglesia, hermano, tiene el mensaje poderoso donde Dios. Ahí entró un señor que entra los domingos, entró y yo le ministré un buen poco aquí esta mañana. Y le hablaba del evangelio, le prediqué el evangelio. De cómo Dios, yo le decía, mira, son heridas emocionales, dificultades que tiene la persona, todo eso que estás tú sufriendo, en todo es porque tú necesitas entregarle el corazón a Jesucristo. Si tú le entregas el corazón a Jesucristo, Dios va a comenzar esa depresión, esas circunstancias difíciles que tú tienes en tu vida. Me decía que durmiendo en el piso de la intemperie, lo había picado una araña. Amados hermanos, la iglesia tiene el mensaje. Usted y yo tenemos el mensaje. Los deprimidos. ¿Cuántos deprimidos usted se encuentra? Yo me los encuentro a diario. Los deprimidos. Desestabilizados. Hay personas que se le acercan a usted y le dan un mal consejo. Le dan un mal consejo. ¿Qué tú haces en esa iglesia? Ven para acá. Ven para acá. Ven, ¿qué tú haces ahí? Ten cuidado con eso, hermanos. Dice la Biblia que cuando dice que el buen árbol da buena sombra. Pero cuando alguien me dice a mí, sal de ahí, sal de ahí. Eso no es de Dios. Si hay algo bueno, ¿por qué me gusta el concilio y las asambleas de Dios? Yo no soy fanático de un concilio, porque sé que todos los concilios tienen defectos. Porque mientras que vivamos en la tierra, aquí nada es perfecto. Pero una de las cosas que me gusta es que nosotros no tratamos de decirle a la persona, sálete de ahí, ven para acá. Sálete de ahí. Mire, la hija mía, una de las hijas, que ellos son pastores de la iglesia Buenas Nuevas en Miami. Ella fue a una iglesia, a una congregación grande. Y ella entró, ella quiso saber. Ella se le ocurren cosas así que a mí yo nunca las he pensado. Pero a ella se le ocurrió y llegó allí. Y cuando ella llegó, le dieron, mira, para que tú vengas aquí y te hagas miembro de esta iglesia. Y ella le dijo, no, yo estoy en una iglesia. Y dice, no, pero ven para aquí, esta iglesia es poderosa, ven para acá. Y entonces ella le dijo, mire, yo soy pastora, vine a compartir con ustedes. Amados hermanos, vivimos en un tiempo difícil, quiero seguir ahí. ¿Sabe dónde cae ese puntico que lo dice ahí? Los frustrados. ¿Qué cosa es frustrado, hermanos? Frustrados. Alguien me hizo pipa. Decepcionados. Llega un momento que usted en la vida se puede sentir decepcionado. Porque tal vez el vecino, el otro, y todo le salió y decepcionado. Usted tal vez confiaba en una persona y vio a esa persona que cometió dificultades. Usted puede decepcionarse. Por eso es que nosotros tenemos que mirar a Cristo. Va a ser 67 años que le entregué mi corazón a Jesucristo. Y en medio de todas las circunstancias he visto cuántas dificultades. Si la fuera a mirar, a veces le digo a mis hijos y a mis nietos, le digo esta palabra. Si yo hubiera mirado a lo que me rodea, me hubiera pasado como le pasó a Pedrito. Que cuando Pedrito le dijo a Jesucristo, si tú manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, y tiró un puente a Jesucristo. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando miró las olas turbulentas tuvo miedo.
¿Y sabe lo que le dijo Jesucristo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Allí estaba la mano poderosa de Jesucristo. Y la Biblia que yo tengo dice que el brazo de Jehová no se ha cortado. Ahí está la mano de Dios. Por eso es importante cuando usted me acerca, un hermano, que yo lleve una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de alegría. Cuando voy a hacer una visita y la persona me habla de problemas de la iglesia, le digo, no. Yo vine a hablarte de Jesucristo. Yo no vine a hablarte del hermano Juan ni del hermano Pedro. Yo vine a hablarte de Jesucristo. Si tú tienes un problema en la iglesia, yo no soy el pastor. Yo no soy el pastor. Yo no tengo que ver con ese problema. Si tú tienes un problema allí en la iglesia, ve a ver al pastor. Habla con él, con el secretario o la secretaria, un hermano, dile, mire pastor, quiero hablar con usted. Pero yo no voy a... si el pastor me dice que vaya y le dé un consejo, yo solo doy, pues si no, no, hermanos. Y nosotros hemos sido llamados a hablar la palabra de Jesucristo. Usted se va a encontrar personas frustradas. Y cuando usted se encuentra esa persona desanimado, desestabilizado, en una forma terrible, usted tiene que hablarle que Jesucristo tiene la solución a todos los problemas. Pero yo tengo que creer. Si yo no creo, creer la palabra. Él me ayuda. ¿Cuándo? El otro día yo le decía a ustedes que Dios siempre oye la oración y la contesta. Para mí, según mi opinión y mi criterio, hay 3 formas. Número 1, contesta la oración instantánea. Número 2, me puede decir que no. Que no. Porque lo que yo no sé, Dios sí lo sabe. Y eso me pasa muchas veces. Que oro y no se abre la puerta. Digo, esto no está claro. Esto no está claro porque Dios tiene lo mejor para mí siempre. Y cuando no se me da es porque... ¿Y sabe lo que es? Tal vez espera. Es la tercera cosa. Espera. No es el tiempo, no es el momento. Mire, ¿cuántos vinieron en el tiempo que se preparaban los jóvenes en mi país para servir al Señor? Y algunos venían y me decían, hermano, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser misionero. Y yo quiero hacer esto. Y digo, qué bueno está eso. Y le decía, mira, mañana yo tengo que tirar 4 metros de hormigón. Estábamos reparando el templo, la casa. 4, y yo necesito que ustedes vengan porque ustedes son llamados. Y yo soy el pastor y yo estoy con la pala aquí tirando hormigón. Para allá hacer lo que es hormigón, piedra picada. Eso que tú... Ideal, como le dicen aquí, eso que tú tiras. El Paulino el que tira eso. El cemento. Juan sabe lo que es. Cemento y la piedra y eso. Nosotros la piedra, nosotros decimos gravilla, eso. 4 metros, digo, ven mañana para que me ayude porque estoy solito, el pastor tirándole. Y algunos vinieron, pero uno que venía con la maletica no vino. Y entonces yo después le dije, ¿qué te pasó? Dice, no, hermano, porque Dios no me llamó a mí a eso. No me llamó a eso. Yo le dije, ven acá, ¿tú crees que Dios me llamó a mí aquí a ser pastor aquí? ¿Es donde yo estoy? Sí, Dios lo llamó. ¿Por qué yo estoy tirando? Pues, porque esta es la obra de Dios. Y ahí me sirvió para darle una enseñanza de la obra de Dios. Porque voy para aquí, sigo para aquí. Son personas frustrados, que están frustrados, ¿no entiendes? Ahora, pero quiero, la cuarta cosa que hay ahí, porque las otras se componen, esto está copiado de ahí de lo que tiene el pastor puesto ahí. Y la cuarta cosa dice, confundidos. ¿Sabe que allá afuera hay mucha gente que están confundidos en estos momentos? Andan detrás de las religiones.
anda detrás, yo quiero esto, va para allá, para el otro, un desasosiego, una desestabilización. Están confundidos. Pero la iglesia, hermanos, nosotros hemos sido llamados a explicarle a la gente dónde está el camino, dónde está la clave, dónde está, dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie entrará al cielo si no es por mí, dice Jesucristo. Confundido, hermanos. Si usted va a la vida social, hermanos, hay mucha gente confundido. Ciego, que no entiende el evangelio, no entiende la palabra del Señor. Y nosotros, yo siempre digo esto, estamos para enseñar la palabra del Señor. Porque Dios ama a todas las personas. Y si hay una persona confundida que viene a nosotros, que tropieza con nosotros, que se acerca a nosotros, nosotros estamos para enseñarle la palabra poderosa de Jesucristo. Ahora, dice ahí, esta parte, yo estoy aquí pegado. Estoy aquí. Y me voy a bajar. Dice que es el sueño en un lugar, los heridos, que ya le hablé, los deprimidos, los frustrados y los confundidos. Hasta ahí. Esas son las 4 cosas primero que usted encuentra ahí. Que eso está en la tierra, las personas aquí en Bragüe, al lado de su casa, donde quiera están esas personas. Pero mire las cosas que entonces, ¿sabe? Dice aquí, para que puedan entonces encontrar en nuestra iglesia aquí, pueden encontrar en nosotros, ¿qué cosa? Amor. Yo saboreaba eso aquí en oración y ayuda, porque las personas pueden encontrar amor. Amor, hermano, el amor se ha ido disipando, se ha ido desestabilizando. Fíjense que vivimos en una época que madre mata a los hijos, se suicida, se quiere destruir, no tiene deseo de vivir. ¿Sabe usted por qué? Porque ha perdido el amor. El amor, ese amor los unos a los otros. El amor se está opacando. Pero usted y yo como iglesia aquí tenemos el amor. ¿Sabe usted por qué tenemos el amor? Porque Jesucristo es amor. Es amor. Eso es lo que vienen a encontrar. Ahora, número 2, aceptación. Aceptarlos. Como ese señor que entró aquí de la calle. Yo siento mucha compasión con él, por él. Aceptación. Ayuda. Perdón. Guía y alimento. Ahí está. Eso es lo que vienen a encontrar. Amor, aceptación, ayuda, perdón, gracia, alimento de la palabra del Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia en el Salmo 119, 103? Dice la palabra, cuán dulce es tu palabra, es más dulce que la miel a mi boca. La palabra. Cuando yo miro a los discípulos y los miro en esto que Cristo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Quiere decir que cuando Cristo vino, como dije al comienzo, se abrió una puerta de esperanza para los seres humanos en la tierra. Vino para romper y deshacer las cadenas, las ataduras de que las personas endurecidas por el pecado. Cristo vino a romper esas cadenas. Pero mire, viene la tercera cosa del ministerio de Cristo. ¿Sabe cuál es la otra? A enseñar la palabra del Señor. ¿Usted quiere tener un maestro por excelencia? Hágase amigo del Espíritu Santo. Cuando se cite para una clase, usted quiere ser discipulado, venga a enseñar. Fíjese, los discípulos, si usted mira el Evangelio, ¿qué le dijo Cristo a los discípulos en 24:40?
¿Me ve? No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Cristo los había enseñado, los había discipulado, los había entrenado. ¿Sabe para qué? Porque Él se iba a ir. Pero Él le dijo, yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Voy a mandarle al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y Él le va a enseñar de todo lo mío. Y otra cosa que va a hacer el Espíritu, le va a recordar a ustedes. Y le va a aplicar la justicia. Y todo, si usted estudia el Evangelio de Juan, ahí está. Ese Evangelio fue escrito y las epístolas de Juan fue escrito a los cristianos. Ahí están las enseñanzas. Fíjese, ellos tenían que estar en su iglesia central y recibir allí el poder del Espíritu. Pero ¿qué necesitaban los discípulos? Era orar, creer, buscar el poder del Espíritu. Y hoy nosotros como iglesia de Jesucristo estamos enfrentados a un mundo en crisis. Estamos enfrentados a un mundo que no quiere entender el Evangelio. Estamos enfrentando a un mundo que está ciego en cuanto a las verdades de Dios. Pero usted y yo en la iglesia central en Jerusalén, ellos tenían que ser investidos del poder de lo alto para que pudieran enfrentar aquel mundo embravecido que iba a venir de persecución y de luchas terribles. Si ellos no tenían la unción y la capacidad del Espíritu, no podrían vencer. Les voy a poner un ejemplo que ustedes conocen aquí. ¿Cuántos conocen a Eben López? Eben López, ese ancianito. ¿Cuántos lo conocen? Es el papá es el suegro del hijo. Yo lo aprecio mucho y lo quiero a él. Porque yo lo conocí hace muchos años. Y él se le quedó grabado en su mente. En el año 1951 hubo una campaña evangelística en el parque infantil Holguín, en la ciudad de los parques. Tiene muchos parques esa ciudad. Me gusta mucho Holguín. Y tiene ese parque infantil. Ahí fueron unos hermanos americanos de aquí, Jeffrey, y todos aquellos hermanos que fueron a aquellos lugares. Se me fue el nombre de aquel del que fue pastor en Holguín, que estuvieron ahí. Y él vio los milagros poderosos que el Espíritu Santo hizo allí por los hermanos. Vio la sanidad y los milagros poderosos. Y se cantó mucho, hay poder, poder. Y por eso cuando se dice hay poder, él se endereza. Se endereza porque tiene grabado, él sabe que hay poder en Jesús. Que hay poder en Jesús, él sabe eso. Y lo tiene grabado que hay poder. Y yo tengo grabado que hay poder y que en Jesucristo. Pero para tener la capacidad y la unción del Espíritu a través de todas las circunstancias, hay que pagar un precio. Un precio. Hay negación, humillación, oración. A mí me decía, oía el otro día que había un pastor que decía que él no quiere oír más que se hable de oración. Digo, no me asusta eso. Porque al diablo eso es lo que quisiera, que la iglesia no ore. ¿Sabe por qué el diablo no quiere que la iglesia ore? Porque el diablo, fíjese que decía la historia de Napoleón Bonaparte, aquel emperador romano, que él decía allí, él decía, a lo que yo le tengo miedo es cuando veo cristianos de rodillas, hombres que están de rodillas pidiéndole a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Cristo es poderoso. Y si eso funcionó en el aposento alto, y eso me funcionó a mí, y nos ha funcionado a nosotros, en este siglo XXI, hermanos queridos, hermanos amados, que los aprecio y los quiero, comience a dedicar tiempo a humillación y a buscar al Señor, para que Dios comience a mover las comunidades en todos estos lugares. La primer comunidad que Dios quiere mover en estos días
es donde usted vive. En ese bloque que usted vive, usted va a comenzar a orar para que Dios mueve esa comunidad donde usted vive. A mí me decía un hermano hace días, hay un lugar allá tan difícil, ahí que todos los días hay un tiroteo. Digo, pero tú vives ahí. Dice, sí, pastor, yo vivo ahí. ¿Y qué tú haces? No tengo miedo. Digo, tengo miedo. Tengo miedo. Temor. Vea. Pero si tú te pones a orar, si tú le crees a Dios, tú no piensas que tú eres el hombre que está en ese barrio difícil para que tú comiences a orar y que Dios toque esta ciudad. Muévete a hacer oración, ayuno. Cristo dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Y eso ha funcionado a través de la historia. Y yo tengo la Biblia en el libro de los Hechos, que está la historia de la iglesia primitiva. Entonces los discípulos, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Pero dijo que esperaran en el aposento alto. Y dice en Hechos 1:8, y enviaré el poder del Espíritu Santo. Para si hay testigos en Jerusalén, la iglesia local. Primero, la iglesia local, la iglesia en Jerusalén, aquí, Akamashuki Manakama. Mi responsabilidad aquí, mi compromiso con Dios, no con el pastor, con Dios. Aquí en Jerusalén, para que me seáis testigos aquí donde yo vivo, ahí donde yo vivo en ese bloque. Aquí yo quiero el testigo ahí primero. Y ahí le va diciendo y a todas las naciones. Yo creo, amados hermanos, que es importante. Jerusalén era la iglesia local. Ellos necesitaban la unción de Dios. Cristo había hecho maravillas. Cristo se había ido al cielo. Pero ahora ellos tenían la responsabilidad. Solamente había una cosa que tenían que hacer. Era obedecer a Dios. Era creerle a Dios. ¿Y cuántos no siguieron al Señor? Y el día de Pentecostés, ¿cuánto había? 120, dice la Biblia, que había allí. Y esos hombres y mujeres se levantaron en una unción poderosa. Dios no determina yo siempre le digo esto a mi esposa, digo, la oración no determina el tiempo que yo oro. Porque yo puedo orar 5 horas diario, pero lo que Dios mira es esto. Este corazoncito. Ahí, si yo no tengo este corazoncito arreglado, aunque me pase 5 horas orando, no se vista, como dicen en Puerto Rico, que no va. No va. Si usted ora 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pero con el corazón pegado, humillado delante del Señor. Ahí, hermanos, creyendo la palabra, el poder del Espíritu. Yo necesito la unción del Espíritu. Yo necesito la capacidad del Espíritu. Por eso cuando me pide el pastor, tiene una petición, digo sí, una renovación del pentecostalismo. Porque el día que nosotros seamos renovados con el fuego del Espíritu Santo, aquí en Bragüe van a saber que aquí hay una iglesia poderosa, una iglesia que adora a Dios, una iglesia que vive para Dios, porque está pagando el precio y la humillación delante de Dios. Esa es la obra de Dios, hermanos. Ellos necesitaban la unción, el poder y la madurez, la sabiduría, la consagración. Todo viene de Dios. Muchos que hacen un papelito y dicen, oye, tienes que hacer esto, tienes que guardar esto y esto, y se ponen a escribir cositas para agradar a Dios. Yo siempre he creído que el creyente tiene que marcar la diferencia. Creo eso. Pero hermanos, Dios obra o servir a Dios no es fácil. No es fácil. Servir a Dios. Yo no sé para usted, para mí no es fácil. ¿Sabe usted por qué? Porque tengo enemigos cardinales, enemigos furiosos que trabaja todos los días. El número 1, Satanás. Satanás que moviliza cuando no te da un golpe en un pie, cuando no te enferma el niño, cuando no te hace esto, y ahí es una guerra
sin cuartel. Eso hay que entenderlo, hermano. Yo he pasado por esos cilindros. Tiene a Satanás ahí todos los días luchando. Número 2, soy yo mismo. Yo mismo, porque tengo una naturaleza caída. Y esta naturaleza caída no va a entrar al cielo, porque seremos transformados. Y esta naturaleza va en deterioro todos los días. Este cuerpo todo lo quiere para él. Y todo. Ahí, no, que yo haga esto. Ahí el cuerpo, todo. Y número 3, ese mundo que está allá. Me gusta mucho. Viene a mi mente mientras hablo esto, terminando ya. En capítulo 15 de Jeremías vaya esto. Conviértanse ellos a ti, pero tú a ellos no. Conviértanse ellos a ti, pero tú a ellos no. Y es importante, hermanos, allá afuera, ese mundo quiere que usted se acomode y le están poniendo el colchón, le están poniendo la almohada, se lo están poniendo todos los días para que usted se adapte a ese mundo de afuera. Pues hay que decir al mundo que no, que no, que no. Es importante, hermanos, no podemos ponernos de acuerdo en este mundo con el pecado. Como decía en la clase de la escuela dominical, nosotros amamos al pecador, pero aborrecemos lo que hace. Porque la gente dice, no, porque me odia. Mentira, la iglesia no odia a nadie. El cristiano no odia a nadie. El cristiano ama a todas las personas, no importa lo que crea, en lo que esté. Lo que sí aborrece la iglesia y Dios aborrece es el pecado que hace los seres humanos. Eso es lo que Dios no aborrece. Ahora, hoy nosotros servimos a Dios en la iglesia local, como le decía, haciendo conclusión, predicando el evangelio con nuestras oraciones, apoyando el plan de la iglesia. Ahí está el plan de la iglesia, apoyando el plan de la iglesia. Hoy, siguiendo la responsabilidad que tenemos con Dios, porque mi responsabilidad es con Dios. Y entonces para esto va a ser eficaz para nosotros. Yo le decía a usted el día que le prediqué, le decía que una de las cosas que he hecho, que Dios ha puesto en mi corazón, es bendecir las finanzas del pastor, de la iglesia. Señor, bendice todo eso. Estamos para orar, porque cuando yo oro por usted, que Dios lo bendiga a usted, esa bendición me alcanza a mí. Hemos sido llamados para bendecir a otros. Bendígalos, hermanos, bendiga a su vecino, bendiga a esa persona. Yo bendigo, yo oro por mi vecino todos los días. Cuando yo me mudé ahí había un señor que él no hablaba español y yo no pude hablarle el evangelio. Pero oré por él, ya venía la familia, tenía un cáncer que iba a morir y yo un día me paré y digo, Señor, alárgale la vida a ese hombre, que vengan a alguien y le hablar del evangelio. Y ese hombre está sano, trabaja. Yo no sé, yo no lo conozco, pero está vivo y está trabajando y está bien. Yo lo bendigo, es mi vecino y lo bendigo porque Dios me llama a bendecir a las personas. Por eso es importante en esta mañana, yo puedo que a través de la historia del ministerio de Jesucristo, vino para predicar, vino para sanar, ya sea físico o espiritual, emocionalmente, pero vino a enseñar.